vamos a seguir investigando el por qué, ¿no? ¿Por qué esta problemática se arrastra desde hace muchísimos años? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles fueron las características que fue cambiando a lo largo de las décadas? No tanto de la sociedad, sino también en el país y demás. Todo eso lo vamos a analizar con Guadalupe Granero Realini, es arquitecta especialista en planificación urbana y es investigadora de la UBA y del Centro de Estudios Metropolitanos. Guadalupe, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Un gusto. Nos gustaría un poco un pantallazo, ¿no?, de esta crisis habitacional de nuestro país, de dónde viene, cuáles fueron los distintos cambios que se fueron dando para llegar a un 2020 con la situación muy lejos de estar resuelta. Sí, sin duda seguimos todavía con un problema bastante estructural. Creo que ahí hay distintas cuestiones de lo que se fue mencionando tanto en el informe como lo que charlaba recién Crivelli. En primer lugar, que el déficit me parece que es importante distinguirlo en dos cuestiones. Hay déficit de vivienda nueva, pero también hay un déficit que tiene que ver con el crecimiento de los hogares, con el hacinamiento, con viviendas que necesitan reparaciones. Entonces, no todo el déficit se traduce inmediatamente en construcción de vivienda nueva. Esa es una primera cuestión que me parece importante resaltar. Claro. Tradicionalmente la Argentina, como todos los países de la región, han tenido una mirada muy viviendista, es decir, de producir vivienda nueva, y creo que en los últimos años, probablemente primero más en la academia y en el ámbito de los estudios urbanos, pero por suerte cada vez más en el ámbito de la política pública, se entiende que el problema de la vivienda es un problema urbano, que no es solamente el de producir vivienda, sino el de garantizar las condiciones que permitan que ese mercado inmobiliario funcione de una manera más democrática, o sea, que la gente pueda acceder a la vivienda de distintas maneras, no necesariamente a través de la compra, que me parece que también es otro paradigma que hoy está bastante cuestionado, en la idea de ser dueño. Hoy hay múltiples maneras de acceder a la vivienda y si bien en Argentina tenemos una problemática con los inquilinos en relación de alguna manera una situación que siempre se planteó como transitoria al ser dueño y hoy se sabe que es una situación estructural y que es producto de no poder acceder de otras maneras. Es verdad también que hoy hay otras maneras de acceder a la vivienda que no son solo mediante la compra. Entonces también van cambiando y van evolucionando los paradigmas y es bueno que la política pública dé cuenta de eso. Y después me parece que una tercera cuestión importante en el abordaje del déficit y en cómo llegamos hasta acá, que es que sobre todo en los últimos 40 años hemos visto procesos crecientes de mercantilización de la vivienda. En el informe lo mencionaba muy bien, en cómo se va desfasando el costo del metro cuadrado del salario. Claro. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que en Argentina el valor de las propiedades se dolarizó hacia finales de los 70 y que la valorización se da en función de expectativas de ganancia, ¿sí? Se da en función de pensar que la vivienda es una mercancía, es un bien de cambio, cosa que por supuesto funciona así porque es un bien que transamos, claro, pero inversión. eso se da en detrimento de pensar que cumple un derecho básico que es el de tener un techo. Entonces todo ese proceso que se viene dando en los últimos 40 años y que diría que por ahí en los últimos 15 se viene dramatizando mucho más, sobre todo por la llegada de capitales de inversión corporativos, ¿sí? No es solamente una inversión que estamos hablando de alguien que hizo un ahorro para poder sobrellevar las crisis cíclicas del país, sino estamos hablando de grandes capitales que en Argentina, como en otras ciudades del mundo, invierten en vivienda sistemáticamente. Eso en los últimos 15 años ha producido un desfasaje total entre el valor de las viviendas y el de los salarios de las familias que necesitan acceder. Facu. Sí, Guadalupe, ahí es interesante este punto que mencionás y conectarlo un poco con esa explosión que hubo de inquilinos en las últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país y la resolución de este déficit habitacional que mencionábamos en el informe. ¿Crees que las políticas tanto del Estado o a través de los privados en realidad se puede saldar a través de inversión privada que finalmente después el usuario final no sea dueño sino un inquilino? No sé si me expliqué bien. Sí, creo que te entiendo. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, que es la participación del sector privado en la problemática de la producción, digamos, todo lo que implica el sistema de producción habitacional. Sin duda que el sector privado tiene que participar. Lo que creo que hay que revisar es cuál es ese sector privado que participa, porque en Argentina lo que tenemos en general son grandes empresas, como un sector dominante, bastante concentrado, que por supuesto tiene determinadas expectativas de ganancia.
Entonces, una primera cuestión en cuanto a la producción de vivienda es buscar estrategias promovidas, por supuesto, del sector público, para desconcentrar un poco todo ese ecosistema de actores en torno a la producción de la vivienda, tanto las empresas, los estudios que producen, que diseñan, las constructoras, las desarrolladoras, las inmobiliarias, digamos, tratar de trabajar con esquemas en donde la expectativa de ganancia no tenga que ver con procesos de inversión a gran escala. Creo que una prueba interesante de cómo se vincula, digamos, cómo se puede bajar el costo de la construcción es la experiencia cooperativa, que tanto en Argentina como en América Latina y también en ciudades europeas tiene una larga trayectoria. Es una prueba de que los costos se pueden bajar cuando no hay de por medio un proceso de especulación. A diferencia por ahí de lo que estaba planteando Crivelli hace unos minutos, que el problema es que lo que faltan son exenciones impositivas. En realidad lo que termina pasando cuando hay exenciones impositivas en un mercado muy desregulado es que eso termina siendo parte de la ganancia, digamos, lo absorbe el intermediario y lo termina, el mismo costo lo termina pagando el consumidor final. Entonces, ahí me parece que hay una primera cuestión en relación al rol del sector privado, que sin duda tiene que participar, pero hay que ver en qué condiciones y a qué llama sector privado, ¿sí? No a las grandes empresas, a las 5 grandes contratistas que dominan la producción, por ejemplo, en Buenos Aires, sino a un montón de otros sectores. Y después también me parece que en relación a los inquilinos está la cuestión de esto que planteaba antes, de las formas alternativas de acceso a la vivienda, digamos, de cuáles pueden ser las posibilidades. En Buenos Aires estamos por ahí cercanos al 40% de inquilinos, que es un porcentaje que viene creciendo en los últimos años, pero cuando uno mira algunas ciudades europeas, por ejemplo, que no, digamos, no es con ánimo de homogeneizar las situaciones de contexto que son distintas, pero sí, digamos, te encontrás con índices que están en el 60 o en el 70% de inquilinos, lo cual por lo menos plantea una pregunta sobre otras maneras de pensar la vivienda a largo plazo, que tienen que tener condiciones distintas a como las pensamos nosotros, con contratos de 2 años, digamos, con una inestabilidad importante en el acceso mediante el alquiler. Guadalupe, vos ¿cómo estás? Cuando recién hablabas de justo de cambios de paradigma, esto tiene que ver con que hay una generación, los millennials, por ejemplo, que a diferencia de otras generaciones que nos enseñaban a que había que comprarse la casa y ser dueño y propietario, ¿no tienen ahora esa inquietud y a lo mejor prefieren alquilar? Yo creo que ahí entran a jugar varias cosas. Por un lado, puede haber un sector que tenga otras dinámicas de vida y que tenga otras expectativas en relación a la vivienda, que tiene que ver con cambios en los patrones culturales, tienen que ver con cambios en la constitución de las familias, con un montón de dimensiones que son estrictamente sociales. Pero creo que también en la cuestión del acceso a la primera vivienda entra a jugar la dificultad de acceder a través de la guía digamos, de cómo están planteadas las condiciones del mercado inmobiliario. Entonces, los jóvenes con determinados salarios en el marco del contexto económico actual no tienen la capacidad de acceder a la misma calidad de vivienda, a la misma superficie, a la misma localización que por ahí hace 30, 40 o 50 años lo hacían nuestros padres. Claro. Entonces, un poco lo digo porque se construyen fácilmente, sobre todo esos discursos publicitarios de las bondades del coworking o del co-living o de, digamos, el compartir, se romantiza un poco eso, cuando en realidad lo que hay por detrás muchas veces es la imposibilidad de acceder a una vivienda en otras condiciones. Y si uno hoy lo mira en términos de oferta, se ve muy claro en lo que se llamaron y en cómo se instaló lo que se llama microdepartamentos, que son superficies de entre 18 y 20 metros cuadrados, por lo que casi un nicho. Es casi un nicho. Claro, pero te lo venden como algo muy de moda, muy cool, mudarte como a una cuestión que subís la cama, bajás la mesa. Sí, y ¿no? Cotizado en miles de dólares el metro cuadrado. Acá estaba Facu queriendo preguntarle eso. Y me pregunto, Guadalupe, ¿qué digamos, política puede haber para utilizar o incentivar a que las viviendas que están ociosas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, no sé si tengo bien el dato, pero son algo así como 119.000 viviendas ociosas? ¿Cómo podemos hacer para que entren en el mercado todas esas viviendas? Sí, son un poquito más. En Buenos Aires son más de 140.000. Bueno. Es un censo que se hizo el año pasado, un relevamiento que hizo el Instituto de la Vivienda de la Ciudad junto con organizaciones. Entonces, esa es otra de las cuestiones que tienen que ver. Si querés, es el síntoma de todo esto que mencionaba, que se da en los últimos 40 años como procesos de mercantilización. Se produce vivienda que tiene gusto, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, una población estable desde hace 70 años,
no crece y sin embargo estamos produciendo millones y millones de metros cuadrados por año en usos residenciales. Entonces, cuando nosotros pensamos en políticas que aborden el déficit, hay una cuestión central que es la de la regulación, la de cómo el Estado entra a jugar en esos procesos de producción del espacio urbano. No se trata solo, por eso lo mencionaba antes, de producir vivienda nueva, sino de pensar también cómo se está produciendo actualmente la vivienda y a quién va destinado. Ahora, Entonces, Guadalupe, una pregunta sí. que me surge, ¿no? De duda, como para ir cerrando. ¿Esa regulación del Estado también puede darse en las localidades en las que haya construcciones para descentralizar bastante? Tenemos una Argentina muy amplia en algún punto y por ahí ayuda la programación de dónde diseñar viviendas y demás también como para ir descomprimiendo algunas zonas que están colapsadas de viviendas y que no encima no les llega a todos los sectores. Por supuesto, y en ese sentido es clave la planificación territorial porque lo que permite es pensar la totalidad de un país y no solamente el desarrollo local de una ciudad. Lo que pasa es que ahí también uno tiene que tener muy en cuenta factores de movida productivos y económicos, porque uno de los principales explicaciones de por qué la gente se mueve a las ciudades es por el empleo y por los beneficios que vienen asociados en términos de equipamiento urbano, de servicios. Entonces, pensar una estrategia de deslocalización y de desconcentración de los grandes núcleos urbanos, que en Argentina aparte es macrocefálico, porque tenés el 40% en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, implica también pensar, acompañar esas políticas territoriales con políticas productivas, económicas, de desarrollo social. No es algo que se pueda resolver solamente pensando en términos de vivienda y de suelo. Claro. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, por haber participado en el programa y darnos un poco la visión de esta problemática que lleva años en el país. Buenísimo, un gustazo, que terminen bien. Buenas noches.